Muy buenos días a todos los participantes. Les damos la bienvenida desde las instalaciones de InfoSalud, Dirección General de Telesalud, Referencia y Urgencia del Ministerio de Salud. Empezaremos la telecapacitación programada para el día de hoy, lunes 11 de febrero, a cargo del equipo del Instituto Nacional de Salud del Niño Ministerio de Salud. Quisiéramos recordarles que cualquier pregunta, duda o consulta pueden hacerla llegar a través del chat en cualquier momento de la exposición, las cuales serán respondidas al final. Equipo del Instituto Nacional de Salud del Niño, bienvenidos. Deben de aprender a saber el manejo en los primeros instantes de un niño con diarrea. ¿Qué hacer? Entonces le damos pase a la doctora Patricia Mancilla Flogor a la exposición de su tema. Buenas tardes. Vamos a tocar un tema muy importante, como el manejo de diarrea en la emergencia, debido a que la diarrea es la segunda causa de mortalidad en niños menores de 5 años a nivel mundial. Se evidencia que las diarreas causan la mortalidad de 525,000 niños que son menores de 5 años cada año. Y en el mundo se producen cerca de 1.700 millones de casos de enfermedades diarreicas infantiles cada año. Al ser la diarrea a través de la deshidratación una causa muy frecuente de muerte, pues es necesario poder hacer un manejo adecuado de la rehidratación y la fluidoterapia. Y eso es lo que vamos a ver ahora. A grandes rasgos, recordamos que se define como diarrea aquella enfermedad en la que hay cambio en la consistencia y frecuencia de las deposiciones en el niño. Puede acompañarse o no de otros síntomas como vómitos, náuseas, fiebre, dolor abdominal. ¿Verdad? La etiología se evidencia que más del 92% de los casos es de etiología viral, disminuyendo así la cantidad que se produce, en la que las diarreas se producen por causa bacteriana o parasitaria. Es donde nosotros ingresamos. Entonces, ¿cuál es el motivo por el que los niños vienen a la emergencia? Es importante saber y preguntar a la mamá o al familiar que trae a nuestros pacientes por qué motivo acude a la emergencia. La mayoría de veces resulta que el niño está vomitando y no tolera nada, por referencia a mamá, o presenta una cantidad grande de deposiciones, tanto que rebalsan el pañal. Entonces, nosotros como personal de salud estamos en la obligación de ampliar estos datos, y lo hacemos a través de la anamnesis. Debemos tomar en cuenta que es importante saber el tiempo de enfermedad, para definir si se trata de una diarrea aguda o si se trata de diarrea persistente o crónica. Necesitamos conocer las características de las deposiciones, es decir, frecuencia, consistencia, si hay presencia de moco o no, si hay sangre o no en estas. Y el tiempo en las que se presenta, cuántas veces en el día, ¿verdad? Conocer también las características de los vómitos, la frecuencia de estas y si el paciente presenta fiebre, entre otros síntomas. Aquí la clave de todo nuestro manejo va a ser el examen físico, en el que es necesario que podamos ver desde el aspecto general y revisar los diferentes órganos, en el sentido que conocemos para hacer el examen físico, ¿no? Está en nuestras manos definir si esta diarrea cursa con deshidratación o no. Es así que es importante que podamos ver a través de cuadro y clasificar cuándo es importante para nosotros ver el grado de deshidratación de nuestro paciente, ¿no? Por ejemplo, papás que conocen el peso de los niños, saber cuánto peso ha perdido, por lo que es importante tomar el peso del paciente en la emergencia. Conocer el estado mental del paciente, si es un niño que era tranquilo y ahorita está irritable, está inquieto, o si lo vemos apático, letárgico, somnoliento. Es importante saber si es un niño que tiene sed o simplemente no quiere beber nada. Dentro de nuestro examen conoceremos la frecuencia cardíaca, la respiración, veremos en qué condiciones están los ojos, las mucosas, y todo esto nos va a permitir decidir o definir en qué nivel de deshidratación está nuestro niño. Puede ser que no tenga deshidratación o que tenga deshidratación leve, moderada o severa en muchos casos, ¿no? La pérdida de peso menor al 3% del peso anterior a nuestro niño se considera como no deshidratación.
La deshidratación leve cuando tiene pérdidas de peso entre 3 y 5%, moderada cuando la pérdida de peso va entre 5 y 9% y más de 9%, deshidratación severa. ¿Verdad? La escala de Golding que la mayoría de nosotros conocemos y manejamos muchas veces, ¿no? Es importante saber si el paciente tiene estado o deterioro del estado general, si hay lágrimas o no, los ojos están hundidos, cómo están las mucosas, saber que para nosotros es muy importante conocer la frecuencia cardíaca del paciente, si esta es mayor o no a 150 latidos por minuto, que nos estaría indicando o taquicardia, si la diuresis ha disminuido o no. Es parte del cuadro que hemos visto, ¿no? Entonces, conociendo nosotros el estado de nuestro paciente, podemos definir en qué nivel de deshidratación se encuentra, ¿no? Vamos a ver cómo lo manejamos ahora. Voy a tocar solo a pequeños rasgos la hidratación oral para poder tratar de mejor manera el tema de fluidoterapia. Bueno, si encontramos que nuestro paciente no tiene deshidratación o tiene deshidratación leve y tolera la vía oral, pues entonces indicamos un suero de rehidratación oral pediátrico y manejo ambulatorio en casa, ¿no? La cantidad que podemos señalar a los papás es que en niños menores de 2 años podemos dar un rango entre 50 a 100 mililitros de suero de rehidratación después de cada deposición. Es importante mencionar que este suero debe darse cucharita a cucharita, no en biberones, no en una taza, sino cucharita a cucharita, ya que lo que queremos es que esto se reabsorba, ¿verdad? En niños que tienen de 2 años a más, la cantidad va de 100 a 200 mililitros después de cada deposición. No se retira la lactancia materna en niños que aún están lactando. Es importante mencionar a la mamá que muchas veces el niño solo va a querer lactar y no está mal en que solo vaya a lactar, ¿no? Y no se retira la dieta habitual de pacientes que pueden consumir, ¿no? Encontramos deshidratación moderada, pero un paciente que tolera la vía oral, pues un paciente que ya está, que necesita observación en la emergencia. Y debemos tomar en cuenta que el volumen que necesitamos o administrar al paciente para remitir esta deshidratación es de 50 a 100 mililitros por kilo de suero de rehidratación oral en un periodo de 4 horas. Quiere decir que nosotros vamos a observar a nuestro paciente durante esas 4 horas. Igual, calculamos el volumen del paciente, por ejemplo, un paciente de 10 kilos, necesitamos, y dándole a 50 mililitros por kilo, vamos a necesitar 500 mililitros de suero en 4 horas. Esa cantidad se divide en las 4 horas y asegurarnos de que la mamá o el personal de salud pues administre el suero de rehidratación oral adecuado durante esas 4 horas. A las 4 horas se hace la reevaluación del paciente. Si la deshidratación remitió, vamos a tratar como si el paciente tuviera solamente diarrea o deshidratación leve y se hace un manejo ambulatorio. Si la hidratación oral fracasa, tendremos que hacer un manejo con fluidoterapia, ¿no? Veamos la fluidoterapia. ¿Cuándo indicamos fluidoterapia en niños? Cuando se trata de niños con deshidratación severa, niños que tienen shock hipovolémico, cuando el paciente, a pesar de que estamos intentando rehidratarlos, presenta vómitos incoercibles, en aquellos pacientes en los que hemos decidido hacer manejo ambulatorio y regresan a la emergencia comunicándonos que a pesar de que está hidratando y siguiendo nuestras indicaciones, el paciente sigue deshidratado, ¿no? O cuando la mamá hace referencia de que el niño ha estado tomando suero, pero cuando hace la deposición, pues rebalsa el pañal y yo veo que sigue deshidratado. Entonces son pacientes que necesitan una reevaluación y hacer manejo endovenoso con los fluidos, ¿no? Así como cuando tenemos sospecha o confirmación de que se trata de un cuadro de bacteriemia o sepsis. Veamos entonces al paciente que presenta deshidratación severa sin shock. Esto ha cambiado algo referente a las sugerencias que nos daba la OMS hace algunos años. Es por eso que es un tema que quería tocar, a pesar de que ya muchos de ustedes conocen esto, ¿no? Lactantes que sean menores de 12 meses necesitan recibir el volumen que todos conocemos de 100 mililitros por kilo de peso. La recomendación anterior era darla en 3 horas, pero se ha evidenciado que administrándola durante 6 horas tiene
un mejor efecto y menos riesgo de sobrecarga. Es así que en niños menores de 12 meses administramos primero 30 mililitros por kilo en 1 hora y luego los 70 mililitros por kilo restantes en las siguientes 5 horas. En aquellos niños que son mayores de 1 año, administramos primero 30 mililitros por kilo en los primeros 30 minutos para administrar el resto, que son 70 mililitros por kilo, en las siguientes 2 horas y media. Entonces, es la diferencia. En los niños menores de 1 año, la rehidratación, en caso de deshidratación severa, se hace en 6 horas, y en niños mayores de 1 año se sigue haciendo en 3. ¿Verdad? Veamos los fluidos de rehidratación. En aquellos niños que tienen deshidratación severa con shock, es necesario en la emergencia hacer un manejo de resucitación, ¿verdad? Por tanto, se administran 20 mililitros de cristaloides, como puede ser el cloruro de sodio o puede ser el lactato de Ringer, en menos de 10 minutos. Y se vuelve a evaluar al paciente. Ve las funciones vitales, incluyendo la presión arterial. Si vemos que nuestro paciente ha salido del shock después de este primer bolo, continuamos con un manejo de deshidratación severa sin shock. Pero si vemos que el paciente aún está chocado, podemos administrar 2 nuevos bolos, hasta 2 nuevos bolos de 20 mililitros de estos cristaloides, ¿no? Si vemos que después del tercer bolo de cristaloides nuestro paciente sigue con shock, pues es un manejo diferente. Puede requerir inotrópicos u otras medicinas, ¿no? Que se hacen ya en niveles mayores, en hospitales de mayor complejidad. ¿Qué fluidos de mantenimiento? Una vez que nuestro paciente salió del shock, ya hicimos la terapia de rehidratación para una deshidratación severa, pues necesitamos saber cuál es la terapia de mantenimiento que vamos a dar. Y aquí es donde hubieron algunos cambios. Hace unos años se manejaba como terapia de mantenimiento soluciones que venían con dextrosa y al medio normal, es decir, al medio isotónicas, que tenían la concentración de sodio entre 70 y 77 milequivalentes. Se ha evidenciado a través de estos años y de varios estudios hechos tanto en Europa, a través de la Sociedad Americana de Pediatría y en otros países, que se ve un mejor efecto cuando se utilizan soluciones isotónicas. Es decir, conocíamos antes soluciones hipotónicas como dextrosa, que llevaba 77 milequivalentes, se mezclaba con 77 milequivalentes de sodio y nos daban soluciones al medio normal, quiere decir hipotónicas, ¿verdad? Ahora contamos con soluciones que se pueden preparar de forma diferente, teniendo igual dextrosa al 5%, pero con sodio que cubra entre 131 y 154 milequivalentes, como se menciona aquí, ¿no? Y aquí nos va a dar soluciones isotónicas, que son aquellas necesarias para hacer fluidoterapia de mantenimiento, manejo hídrico de mantenimiento. Como les mencionaba, se recomienda que los pacientes que necesiten fluidoterapia de mantenimiento reciban soluciones isotónicas. La dextrosa ayuda a regular el metabolismo y aquellos pacientes que ya han hecho la primera micción, después de la terapia que hemos iniciado, se les puede añadir el potasio en el líquido de mantenimiento que estamos dando. Así, se publican diferentes guías, tanto la NICE, que es de Reino Unido, el 2015, que ya menciona el uso de fluidos isotónicos para mantenimiento. En el 2018, la Academia Americana de Pediatría publica también una nueva guía para el uso de soluciones isotónicas para terapia de mantenimiento. Y en el 2016 fue la Unión Europea la que hace pública este uso de soluciones isotónicas. ¿Cómo calculo el fluido de mantenimiento que debo dar a mi paciente? Cuando el paciente salió del shock y necesitamos definir el volumen que vamos a dar en las próximas 24 horas, se pueden utilizar 2 métodos. El método más recomendado es el de Holliday-Segard, que fue publicado desde 1967,
en el que se considera que los primeros 10 kilos de peso se tienen que dar 100 mililitros por kilo día. Es decir, si mi paciente pesa 8 kilos, voy a calcular 800 mililitros kilo día, ¿no? En pacientes que pesen más de 10 kilos, es decir, entre 11 y 19, pues se añaden 50 mililitros por kilo por los siguientes 10 kilos. Y por los que pesen más de 20, se consideran 20 mililitros por kilo añadido. Un ejemplo, mi paciente pesa 22 kilos, por los primeros 10 voy a tener el volumen de 1000 mililitros, los siguientes 10 kilos me darán 500 mililitros y por los últimos 2, multiplicándolos por 20 mililitros, vamos a tener 40, siendo un volumen de 1540 mililitros. Aquí se debe añadir las pérdidas insensibles, que se calculan entre 300 y 400 mililitros por metro cuadrado día, ¿verdad? Para este paciente que tiene una superficie corporal de 0,84, las pérdidas insensibles serían de 339 mililitros. Es decir, vamos a hidratarlo con cerca de 1900 mililitros en 24 horas. Si no tenemos cómo hacer un monitoreo o de este paciente, cómo hacer un balance hídrico estricto, y en aquellos pacientes en los que vemos obesidad, pacientes que el peso lo tienen por encima del percentil 91, pacientes cardiópatas, pacientes nefrópatas o pacientes con cáncer, esta hidratación se hace a través del método de superficie corporal, que tiene como cantidad basal 1500 mililitros metro cuadrado día, al que también se le añaden las pérdidas insensibles, ¿no? Es necesario comentarles que la hidratación no va a ser uniforme durante estas 24 horas. El 50% del volumen calculado que tenemos se va a administrar en las primeras 8 horas y el siguiente 50% en las siguientes 16. Es decir, en el paciente ejemplo que hemos puesto de 22 kilos y teníamos un volumen de 1900 mililitros, pues 950 mililitros lo administraremos en las primeras 8 horas y los siguientes 950 en las 16. ¿No? Pero recordemos que en niños no vamos a exceder de 2 litros y medio al día y en niñas de 2 litros. ¿No? Cabe recalcar que a estos pacientes, una vez que vamos a iniciar el tratamiento de rehidratación, debemos tener un basal, tanto de electrolitos, glucosa, urea y creatinina, y hacer controles periódicos que nos van a permitir ir regulando la cantidad de electrolitos que vamos a dar a nuestros pacientes. Por ejemplo, si tenemos al paciente al que le hemos administrado los bolos y se tiene un control en la primera hora, podemos ver si este paciente necesita menos dextrosa, si necesita mayor cantidad de sodio, menor cantidad de sodio, o si necesitamos regular esto de otra forma, ¿no? Entonces es importante el monitoreo de glucosa, electrolitos, urea, creatinina, y recordemos, no olvidemos iniciar la vía oral lo más pronto posible. Refieren que una vez iniciado la terapia de mantenimiento, se puede probar, se puede reiniciar la vía oral a las 4 horas. Esto, gracias. Doctor Ortega, ¿alguna pregunta? Sí. Doctor Ortega. ¿Qué tal? ¿Cómo está, doctor Luján? ¿Qué tal, doctora Patricia Mancilla? Muchísimas gracias por la exposición. Tenemos algunas preguntas que están en el chat. Nos han preguntado sobre, en el caso de deshidratación severa sin choque, ¿qué tipo de solución utilizar? Esa es una pregunta que estaba en el chat. Se utilizan cristaloides. Si tenemos disponible lactato de Ringer, podemos utilizarlo, pero en nuestro país está difundido el uso de cloruro de sodio al 9 por 1000, que es la solución que podemos utilizar desde el principio, ¿no? Muchas gracias, doctora Mancilla. Nos han preguntado también, el mantenimiento se da cuando el paciente está hidratado, por lo tanto, no se trata de rehidratación, sino de mantenimiento de la hidratación. Nos preguntan así, y lo otro es qué solución se da. Ya, eso ya ha sido contestado. La idea es primero hacer un manejo de las
las pérdidas que ha tenido el paciente, ¿no? Se ha manejado ya el choque. Tenemos, por ejemplo, un paciente con deshidratación severa, un paciente que ha perdido cerca del 8 al 10%, más del 9% de su peso. Lo que quiere decir que necesitamos hacer esa recuperación de ese líquido perdido lo más pronto posible. Es por eso que hemos calculado los 100 mililitros por kilo a darse en 3 horas en niños mayores de 1 año o menos de niños menores de 1 año en 6 horas, ¿no? Cuando hemos dado ese tratamiento, se empieza a hacer la fluidoterapia de mantenimiento, ¿no? Es un paciente al que todavía no le hemos iniciado la vía oral y no lo vamos a dejar solo con cloruro de sodio las 24 horas. Es un paciente que necesita dextrosa o glucosa para el metabolismo y añadir otros electrolitos también, ¿no? Entonces, la fluidoterapia de mantenimiento hace referencia a eso. A una vez salido del cuadro de deshidratación severa o teniendo un paciente con deshidratación moderada, pues se inicia la terapia de mantenimiento. Muchísimas gracias, doctora Mancilla. También nos han preguntado, en el caso de pacientes desnutridos, deshidratados, ¿cómo debería ser la hidratación endovenosa? Es un tema diferente, ¿no? Por ejemplo, los bolos en niños que son desnutridos, niños cardiópatas, nefrópatas, no van a ser de 20 mililitros por kilo, ¿no? Se reduce el volumen, van a ser de 10 mililitros por kilo y se administran en un tiempo mayor. Entonces, la hidratación en estos pacientes va a ser en menor volumen y en mayor tiempo. Por ejemplo, si tenemos que hidratar a un paciente nefrópata, haré el cálculo a través de la superficie corporal que me va a dar un volumen menor, ¿no? Y una evaluación más seguida. Entonces, el volumen base que voy a tener para estos pacientes va a ser de 1500 por metro cuadrado. No sé si esa es la pregunta que están haciendo. Muchas gracias, doctora. Sí, nos han también preguntado por qué no se debe usar la solución polielectrolítica en pacientes con deshidratación severa con choque. Sí se puede utilizar la solución polielectrolítica, solo que muchas veces no se encuentra disponible en los establecimientos. O sea, se puede utilizar la polielectrolítica, se puede utilizar el lactato de Ringer o cristaloides como el cloruro de sodio al 9 por mil, ¿no? Pero necesitamos tenerlo a la mano para poder utilizarlo. Ya, excelente, eso es muy importante, doctora. Nos han preguntado también cuáles serían las indicaciones de la solución de polielectrolítica o en qué casos se puede utilizar. Se utiliza en casos de deshidratación severa, ¿no? No se hace como terapia de mantenimiento y tampoco como terapia para sacar de shock a un paciente, ¿no? Solamente en casos de deshidratación severa. Muchas gracias, doctora. Doctor Luján, ¿tiene algunas consideraciones, algunas preguntas para poder enriquecer el tema la doctora Mancilla? Le decíamos a la doctora de que en caso que haya una deshidratación grave, evitar la solución polielectrolítica por el potasio, ¿no? Porque en la hidratación siempre ponemos una en la hojita, ¿no? Si potasio está normal. Por supuesto. Hidratamos al paciente, si el potasio está normal, se le agrega el cloruro de potasio. Otra pregunta es terapia de mantenimiento. El terapia de mantenimiento. Claro. La otra pregunta sería, doctora, un paciente chocado, ¿cómo comienzo? ¿Cuánto de líquido le doy? ¿Un niño lactante o un niño de 8 kilos? ¿Y cómo hidrato a un niño de, vamos a ponerle 15 kilos? ¿Cómo hago mis cálculos? Por ejemplo, si es un niño chocado, voy a considerar los 20 mililitros por peso, ¿no? Es un niño que pesa 8 kilos, entonces voy a darle 160 mililitros en menos de 10 minutos. Y haré la reevaluación del paciente a los 10 minutos para saber cómo está la frecuencia cardíaca, cómo va la presión. Si a los 10 minutos mi paciente sigue chocado, voy a dar un segundo bolo de 20 mililitros por kilo de peso, que en este caso de nuestro paciente de 8 kilos serían otros 160 para hacer una reevaluación posterior. Si después del primer bolo el paciente sale del shock, entonces voy a continuar con la terapia de rehidratación, ¿no? O sea, solamente para sacar del shock. ¿Y en el niño mayorcito? Si fuera de 20 kilos chocado también. 15 kilos, 20 kilos, ¿cómo iniciaría? Con shock. ¿Cómo hago un cálculo de los líquidos? Si ya no está con shock mi paciente y pesa 20 kilos, por ejemplo, voy a hacer el cálculo dependiendo de lo que encuentre, ¿no? Si ha estado chocado, le he dado los bolos, hago el cálculo de necesidades basales. En este caso puede aplicarse el método de Holiday-Segar
que serían 1.500, 1.000 por los primeros 10 kilos y 500 por los siguientes 10. Tendríamos 1.500. Ahí tengo que añadir el déficit que tiene mi paciente, que si salió del shock, sigue con deshidratación, puede ser moderada en este caso, entonces tengo que hacer el cálculo entre 5 y 8% de pérdidas que se le van a subir al basal, ¿no? Y ahí las pérdidas insensibles. Entonces, ese es el volumen que voy a manejar para poder hidratarlo en 24 horas. ¿Puedo comenzar con glucosa? ¿Con dextrosa 5 al 10%? ¿O preferible usar salino? La hidratación siempre va a ser de preferencia cuando se trata de rehidratar a un paciente con suero salino 9%. Y si ya tengo valores, si mi paciente está saliendo de la deshidratación y quiero darlo de mantenimiento, recién voy a añadir dextrosa al paciente. Lo ideal es darle solo la dextrosa al 5%, que son 50 gramos por litro, ¿no? Y añadirle los electrolitos que necesite. Si un paciente me viene con diarrea, doctora, es pequeño, es un lactante, está deshidratado, está delicado y hay diarrea con pufos y me dice que tiene sangre, ¿lo hidrato y comienzo con antibiótico o espero? Está con deposiciones con sangre y pufos. La presencia de sangre, bueno, es una diarrea disentérica que nos da gran probabilidad de que este paciente pueda tener disentería, ya sea por Shigella, Campylobacter, entre otros, ¿no? Si es un paciente que está deshidratado, pues voy a tener que rehidratarlo. Pero si es un paciente que tiene solamente disentería sin estar deshidratado, es un paciente al que hay que solicitarle el coprocultivo, verificar la presencia de sangre en las deposiciones y se inicia el tratamiento antibiótico, ¿no? Ya. Empíricamente hasta tener el resultado del coprocultivo. Inicio la hidratación, lo saco del shock e inicio también el antibiótico, ¿no? Hasta que venga el resultado. Si fuera un paciente que está chocado, lo primero que hay que hacer es sacarlo del shock. ¿Qué otra cosa? ¿Y qué prefiere usted? ¿Usar una solución coloide o una solución cristaloide? ¿Qué se prefiere ahora para iniciar una hidratación? No se recomienda el uso de soluciones coloides para hacer el manejo de hidratación. ¿Por qué? Porque lo que necesitamos es ampliar el intravascular y redistribuir el líquido que tenemos, que ha perdido nuestro paciente. Y para esto es necesario usar soluciones cristaloides, ¿no? Las coloides no están indicadas en el caso de rehidratación. ¿Alguna pregunta, doctor? Sí, ¿qué tal, doctor Juan, doctor Mancilla? Hay dos preguntas más en el chat. Nos han preguntado, bueno, gracias por la exposición. En la solución de mantenimiento, ¿debemos de dar el sodio y potasio por kilo de peso? ¿O cómo usamos la dextrosa con 0,9% cloruro de sodio? Lo que pasa es que tenemos que tratar de preparar ya una solución por litro que tenga entre 131 y 154 milequivalentes de sodio. Por ejemplo, tengo la dextrosa al 5%, a la que le puedo añadir hipersodio. Poniendo 40 mililitros de cloruro de sodio al 20%, voy a tener ahí 140 milequivalentes de sodio y le puedo añadir potasio una vez que mi paciente haya orinado, 27 milequivalentes, que son 10 mililitros de cloruro de potasio al 20%, ¿no? Entonces, así preparo una solución que ya es isotónica, que puedo administrarla como solución de mantenimiento. Muchas gracias, doctora. Nos han preguntado, si nos encontramos lejos del hospital, ¿cómo debería ser nuestro manejo en centros de salud? Igual, si tengo un paciente, bueno, ustedes manejan de forma adecuada plan A y plan B de nuestros pacientes, pero si es un paciente que necesita fluidoterapia y estoy en un lugar alejado, lo que tenemos a la mano siempre es el cloruro de sodio, ¿verdad? Entonces, igual se tiene que tratar de estabilizar el paciente antes de poder referirlo a cualquier otro establecimiento de mayor complejidad. Entonces, igual voy a hacer el cálculo de bolos si mi paciente se encuentra chocado. Quiere decir que mi paciente está somnoliento, letárgico, voy a encontrarlo con taquicárdico, o no voy a poder percibir la presión arterial, pulsos débiles. O sea, si yo encuentro que mi paciente está chocado, esté donde esté, voy a tener que darle un bolo de cloruro de 20 mililitros por kilo de peso y puedo aplicarlo hasta 3 bolos, ¿no? Si mi paciente está deshidratado y no tiene choque, pues puedo conectar igual el cloruro de sodio al 9 por 1000 y calcular el goteo viendo 100 mililitros por kilo de peso del paciente, ¿no? O sea,
donde estemos, tratemos de estabilizar primero al paciente para que una vez estabilizado poder mandarlo a un establecimiento de mayor complejidad, pero no con un paciente en shock, ¿no? O sea, siempre tratemos de manejar primero al paciente chocado, tratar de sacarlo del shock, porque el paciente puede morirse camino al otro establecimiento de salud, ¿no? Entonces, lo que tenemos a la mano siempre, y en todos los establecimientos de salud, es cloruro de sodio al 9 por 1000. Y es la solución que nos va a ayudar a rehidratar a nuestro paciente. Excelente, doctora. Nos han preguntado cómo se hacen los cálculos para reposición de electrolitos en niños en la terapia de mantenimiento. En niños, no hablo de neonatos, ¿no? Neonatos es un tema diferente. En niños mayores de un mes, los electrolitos se ponen ya como una solución isotónica, ¿no? Entonces, yo voy a calcular el goteo de lo que va a ingresar dependiendo del kilo del peso de mi paciente, ¿no? Pero mi solución va a ser la misma, va a tener la concentración isotónica para cualquier niño y con cualquier peso, ¿no? Entonces, dándole una solución isotónica, voy a tratar de asegurarme que mi paciente no haga hiponatremia, que no tenga déficit de potasio una vez que haya orinado, solo con la solución isotónica, ¿no? Y eso va a depender el volumen ya del peso de nuestro paciente y de los controles posteriores que hagamos, porque si voy a empezar a hidratar a un paciente, pues a la hora voy a pedirle un control de electrolitos. Si está haciendo hipernatremia, voy a tener que modificar la concentración de sodio en nuestro fluido. Y si está haciendo hiponatremia, a pesar de que lo que le estamos dando, pues vamos a reponer ese sodio perdido. Muchas gracias, doctora Mancilla. Nos han preguntado si se puede dar solamente dextrosa sin sodio y potasio. Si damos solamente dextrosa, estamos hablando de una solución, si bien es cierto, es isosmolar, va a ser hipotónica, ¿no? Por tanto, al dar solamente dextrosa, solamente estoy asegurando metabolismo de la glucosa, pero no estoy administrando electrolitos, que son los primeros que se pierden cuando tenemos un paciente con diarrea. Se pierden tanto en vómitos como en las diarreas. Recordemos que al tener diarrea, los líquidos y los electrolitos se pierden, ya sea porque no pueden absorberse o simplemente porque hay una mayor secreción. Entonces, no solo estamos perdiendo agua, estamos perdiendo electrolitos. Y es lo primero que queremos reponer, debido a que una hiponatremia puede ser asintomática o sintomática, y podemos encontrar a pacientes que presenten convulsiones, podemos encontrar pacientes con trismus, con edema cerebral. O sea, las complicaciones que tenemos al administrar una solución hipotónica o una solución sin electrolitos son mayores, son complicaciones mayores en relación a lo que tenemos. Así es. En la pregunta nos decían cómo se hidrata entonces en el caso de deshidratación severa hiponatrémica. Cuando tengo un paciente que está igual deshidratado, en ese momento yo voy a asumir que todo paciente al que no le he hecho ningún control todavía de electrolitos, que todo paciente tiene deshidratación isonatrémica, ¿verdad? Entonces, la solución con la que voy a rehidratar va a ser una solución isotónica, va a ser el cloruro de sodio al 9 por 1000, en este caso, o el lactato de Reyes si quieren utilizarlo. Entonces, tiene deshidratación severa, lo que voy a hacer es igual, calcular el mismo volumen de 100 mililitros por kilo y distribuirlo dependiendo de la edad, ya sea en 6 horas o en 3 horas, ¿no? Recién a la hora de inicio voy a tener un control de electrolitos. Recién en ese momento voy a poder modificar la solución que voy a dar, la concentración de electrolitos que voy a dar. Muchas gracias, doctora Mancilla. Nos han preguntado también si tenemos un paciente de 10 kilogramos con aparente síndrome nefrítico, proteinuria, hematuria, hipertensión y está con vómitos, deshidratado. Antes de derivarlo, ¿debería hidratarlo con qué solución y qué otras medidas podría tomar? Bueno, es un paciente que estamos asumiendo que es un paciente nefrópata. Si necesito hidratarlo, va a ser igual. La hidratación va a ser con cloruro de sodio al 9 por 1000, solo que en una cantidad menor, ¿no? Aquí no vamos a sacar a través del método de Solidaire, sino vamos a sacar a través de superficie corporal, que nos va a dar un volumen más pequeño en relación al Solidaire, ¿no?
Si necesito derivarlo a un lugar de mayor complejidad, pues la hidratación va a ser la misma que estoy dando. Por ejemplo, hablaba de deshidratación severa, ¿verdad? ¿O era moderada? No recuerdo la... Sí, doctora, no nos indique qué tipo de deshidratación, pero sí, el paciente nefrópata y con vómitos, deshidratado, entonces nos pedían cuáles serían las medidas para tomar. Bueno, obviamente es un paciente que está vomitando, necesita fluidoterapia. Vamos a hidratarlo con cloruro de sodio al 9 por 1000 y dependiendo del grado de deshidratación que tenga, ¿no? Si es un paciente que tiene deshidratación severa, pues el manejo será diferente. El volumen no va a cambiar, van a ser los 100 mililitros igual, pero va a ser en una mayor cantidad de tiempo, ¿no? Las primeras 6 horas. Si es que es un paciente que tengo la posibilidad de hacer de referirlo de forma rápida, pues igual voy a dejar rehidratándolo con el cloruro de sodio al 9 por 1000 mientras se traslada al paciente. Si lamentablemente no tengo la posibilidad de referirlo, pues un paciente que tengo que hidratar de la misma forma, solo que en un periodo más largo, ¿no? Como las 6 horas. Muchas gracias, doctora. Nos han preguntado también, en los centros de salud no contamos con coprocultivo. ¿Cuál es el manejo en el caso de diarrea disentérica? El coprocultivo es más que nada para ver el tipo de germen que estamos viendo, porque la terapia la hacemos empírica desde el inicio, ¿no? Entonces, si tengo diarrea disentérica, tengo que iniciar antibióticos para estos pacientes, asumiendo que puede tratarse de Shigella, puede ser Campylobacter o puede ser E. coli enterohemorrágica, ¿no? Entonces, el tratamiento que doy es empírico. Si lamentablemente no tengo disponible coprocultivo, entonces mi tratamiento empírico igual lo voy a dar. Se puede usar de elección ciprofloxacino, y si no se tiene a la mano y tenemos, por ejemplo, eritromicina, que es el medicamento de elección para Campylobacter, puede darse, y si no, la citromicina, que también puede utilizarse en casos de diarrea disentérica. Muchísimas gracias, doctora. Nos han preguntado también, después de la terapia de resucitación, es decir, después de poner los bolos, la terapia de mantenimiento consiste en administrar volumen de mantenimiento, ya más volumen de pérdidas insensibles, más volumen de deshidratación 5-8%, restando los volúmenes que pusimos para sacarlo del shock. Dentro de nuestra terapia de la fluidoterapia que vamos a administrar en un día, sí se tienen que restar el volumen que se administró en bolos. Es algo que se tiene que considerar, se tiene que disminuir el volumen de bolos, según las recomendaciones que dan las últimas guías, ¿no? Y para la terapia de mantenimiento, pues se debe considerar el requerimiento basal, que es lo que hemos visto con el Holiday Segar o el método de superficie corporal. Se tiene que administrar igual la superficie corporal, y si mi paciente está deshidratado, debo añadir la pérdida que ha tenido por peso o el porcentaje de peso, ¿no? En este caso que mencionan que ha sido moderada, pues puede ser entre 5 y 8%, y a ese total es que se hace la distribución, el 50% en las primeras 8 horas y el otro 50% en las siguientes 16 horas. Ojo que no voy a dejar a mi paciente o no lo voy a evaluar recién a las 24 horas, después de administrar todo en el primer día. La reevaluación se hace al inicio, a la hora, luego a las 4 horas o 6 horas, para ir modificando mi volumen y la concentración de electrolitos, ¿no? Así como pensar también en un pronto reinicio de volumen oral. Muchas gracias, doctora Mancilla. Nos piden también apoyo en el caso de un paciente con respecto a los cálculos del tratamiento electrolitos. Desde el primer nivel de atención, donde no se cuenta con análisis de electrolitos, por ejemplo, un paciente de 3 años a 12 años, ¿cómo manejar los electrolitos en este paciente? Supongo que están hablando de un centro de salud, donde sí tenemos... desde el primer nivel. En el primer nivel, pues tenemos dextrosa, tenemos cloruro al 9 por 1000, pero también tenemos ampollas de hipersodio, de cloruro de sodio al 20% y ampollas de cloruro de potasio al 20%, ¿no? Entonces, el preparado se va a hacer de la misma forma. Si tengo que hacer un manejo de shock o deshidratación, pues lo hago solamente con cristaloides inicialmente, y si tengo que hacer fluidoterapia de mantenimiento, a la dextrosa le voy a añadir las ampollas que vaya a tener de hipersodio, ¿no? Vale decir, el cloruro de sodio al 20%. Le añado 2 ampollas, no poniéndole potasio desde el inicio, porque tengo que esperar a que mi paciente orine, y hago la hidratación con esa dextrosa y las 2 ampollas añadidas de hipersodio, ¿no?
igual. Muchas gracias, doctora. Les han preguntado también, en neonatos, si la hidratación, ¿cómo se hace? ¿Cuánto doy de electrolitos o puedo dar soluciones isotónicas también? En neonatos la hidratación es diferente, ¿no? Es muy diferente. El cálculo de electrolitos se hace por kilo de peso, ¿no? La hidratación, si es un paciente chocado, igual, el manejo de choque va a ser igual para todos y va a ser por kilo de peso. Sin embargo, en este paciente tenemos que tomar en cuenta si no está haciendo hipoglicemia, los niveles de electrolitos que tiene y el cálculo que tengo para administrar los electrolitos es por kilo de peso, que va el sodio entre 3 y 4 mil equivalentes por kilo de peso, el potasio o 2 a 3 mil equivalentes por kilo, o sea, y tengo que asegurarme de administrar además B y G adecuado, ¿no? Concentración calórica de destrozo, o sea, el manejo de neonato es diferente. Sí, muchas gracias, doctora. Nos han preguntado también sobre que hay referencias de administrar antibiótico en caso con diarreas enterohemorrágicas que podría desencadenar síndrome urémico hemolítico. ¿Cómo se puede hacer en estos casos? Lo que pasa es que cuando nos llega un paciente con disentería, vamos a asumir que, no podemos asumir que en todos los casos se trata de una E. coli enterohemorrágica, ¿no? Que puede desencadenar síndrome urémico hemolítico, se administre o no se administre antibióticos, ya que es por toxinas, ¿verdad? Entonces, cuando tenemos un paciente con disentería, asumimos que se trata de los gérmenes más frecuentes, como Shigella, Campylobacter, entre estos. Entonces, el tratamiento que vamos a dar es empírico. De inicio, el tratamiento que se da va a ser empírico hasta que no tengamos un cultivo positivo. Pero siempre se manifiestan o se recomiendan a los papás o a los familiares los signos de alarma del paciente. Entonces, yo puedo administrar a un paciente con disentería y sin deshidratación, puedo dar pautas, administrarle el tratamiento, recomendarle el tratamiento antibiótico, pero tengo que darle los signos de alarma. Sí, los papás deben vigilar siempre que haya una disentería, si es que hay cuánto orina el paciente, ¿no? Si moja la misma cantidad de pañales, debo verificar que no aparezcan petequias en el cuerpo, debo verificar que no tenga sangrado espontáneo y que tampoco haya trastorno de sensorio. Entonces, ante el primer signo de alarma que se presente, los papás deben acudir nuevamente a la emergencia, ¿no? No hay cómo saber desde el principio que se va a tratar de una E. coli enterohemorrágica, lamentablemente. Muchísimas gracias, doctora Mancilla. También nos ha preguntado, ¿a partir de qué edad se pueden usar los probióticos y cuáles se pueden usar? Muchas gracias. Las últimas, bueno, para el manejo de diarrea en sí, diarrea ambulatoria, se pueden usar muchos otros medicamentos. Por ejemplo, se ha visto que el uso del zinc, se recomienda el uso del zinc en todos los casos de diarrea, ¿no? Para dar 10 a 20 miliequivalentes por día, en un promedio de 7 a 10 días, para todo paciente con diarrea. Lo mismo pasa con el uso de probióticos. Hay probióticos que que ya son conocidos y recomendados, ya que disminuye la cantidad en el volumen que pueda tener las deposiciones y el tiempo, ¿no? Entonces, realmente no me gustaría hablar de marcas acá, pero sí tenemos lactobacillus probióticos que contengan lactobacillus reuteri, los que contengan lactobacillus GC, todos estos nos van a ayudar, ¿no? Así como otros medicamentos como el derivado de encefalinasas, como bueno, ya diré el nombre, como el racecadotril, que nos puede ayudar a cortar el volumen y el número de deposiciones, ¿no? Que en muchos casos sí nos van a ayudar, es cierto. Hay muchos medicamentos que pueden ayudarnos, pero todo va a ser individualizado dependiendo de cada paciente. Muchísimas gracias, doctora Mancilla. En el chat han agradecido su ponencia, les ha parecido muy interesante, productiva. Tenemos otra pregunta, un ratito. Bueno, también es, no sé si para sospechar diarrea disentérica por E. coli enterohemorrágica, ¿puede ayudar el dato de que no hay fiebre y el antecedente de haber ingerido carne de res mal cocida y que no se encuentre reacción inflamatoria en exceso? Dentro de nuestra anamnesis hay mucho que nos puede ayudar, pero no hay
indicios exactos que nos puedan decir este paciente es el que puede tener disentería por E. coli enterohemorrágica, ¿no? La presencia o no de fiebre no nos va a decir que sea exactamente por E. coli enterohemorrágica. Hay disenterías por Shigella y a veces por Campylobacter que no presentan también fiebre, ¿no? Ahora, en cuanto a la reacción inflamatoria, lo que vemos es, bueno, la pedimos en muchos casos para corroborar si hay presencia o no de sangre, ya que el papá puede venir y decir, bueno, mi hijo está haciendo deposiciones con sangre, he visto unos hilitos de sangre, pero cuando vemos nosotros no evidenciamos eso, ¿no? Entonces, es útil en esos casos, pero no hay forma de determinar qué paciente puede ser afectado por E. coli enterohemorrágica, por las toxinas del E. coli enterohemorrágica, ¿no? Muy bien, doctora Patricia Mancilla Flower, muchísimas gracias por la exposición. Le damos el paso al doctor Luján. Es como una orientación que había unas preguntas delante de si le daba dextrosa pura o salina. Al fin y al cabo, si le damos dextrosa, que es una solución isosmolar, pero es agua pura, y el agua va a ingresar a la célula, porque son soluciones isotónicas, hipotónicas. Pero si yo uso las soluciones cloruro de sodio a 154 milicaventes, eso es una solución isotónica. La otra es isosmolar y esta es isotónica. Las soluciones isotónicas y las isosmolares no alteran el fluido de agua, hacia adentro o hacia afuera. Y las soluciones mínimas que dicen de mantenimiento para un médico estamos alejados, es que nunca se debe dar menos de un cuarto normal. Si ustedes saben que la solución salina es 154, un cuarto normal quiere decir 38.5 en 1000 de agua. 38.5 milicaventes de sodio en 1000. Que eso representa la fórmula clásica que se usa acá en el año 77, era 20/40. Era 20 mililitros de sodio, que equivale a 40 miliequivalentes de sodio, 40, que ya es el límite de una solución isosmolar. Menos de 40 en un litro ya son soluciones hipotónicas. O sea, cualquier cálculo que hagan, no se olviden de que en 1000 debe haber 40 milicavalentes, es lo mínimo. Menor de 40 ya comienza a ingresar el agua a la célula y producimos alteraciones. Eso es para que se trate de una solución. ¿Qué prefieres? ¿Soluciones normales o soluciones isosmolares? Nunca hidraten con agua sola, con dextrosa sola, porque no tiene tonicidad. Tiene osmolaridad, pero no tiene tonicidad, y el agua puede ingresar y producir el edema cerebral, que es frecuente. Acá veíamos eso. Sí, y nosotros hemos visto, le digo, en las emergencias, nosotros que hacíamos, le damos hidrataciones a las 4 de la tarde, a las 5 de la tarde, convulsiones. Se le pulsaba descartando el meningoencefalitis, y no era eso. Lo que pasaba que eran soluciones hipotónicas. O sea, nunca usen soluciones hipotónicas. Mínimo en 1000, 40 milicavalentes. Hagan su regla entre siempre, lo que usan, cuánto le corresponde. Doctora, la felicito, es un tema muy interesante, ¿ve? Ha salido buenas preguntas. Doctor Ortega, muchísimas gracias por acompañarnos y la invitación. Muchísimas gracias. ¿Algunas recomendaciones finales de la doctora Mancilla para la población de atención primaria? Sí, que no tengamos miedo de utilizar los cristaloides para poder estabilizar a nuestro paciente. Si estamos en zonas muy alejadas, pues usemos lo que tengamos a la mano. Y el cloruro de sodio al 9/1000 lo vamos a tener siempre a la mano. Entonces, primero, no hacer daño al paciente y tratar de estabilizarlo antes de referirlo chocado, que se nos puede morir en el camino. Muchísimas gracias. Los esperamos en próximas telecapacitaciones. Hasta pronto. Gracias. Saludos, doctor. Muchas gracias. Chao. Queremos invitar a todos los participantes a las telecapacitaciones del día de mañana, 12 de febrero, a las 9 de la mañana. Tenemos la ponencia de la doctora Liliana Frida Ma Cárdenas, de la Dirección General de Telesalud, Referencia y Urgencia del Ministerio de Salud. Están todos cordialmente invitados. Perdón, a las 3 de la tarde. Entonces tenemos esa exposición. Los invitamos a todos también a la Tele-IEC el día viernes 15 de febrero con el tema de vuelta al cole. Vamos a tratar problemas de visión en escolares, útiles escolares saludables y lonchera antianémica. Están todos invitados. Muchas gracias.